Hola a todas, todes y todos. Es un verdadero placer saludarlos el día de hoy y darles la más cordial bienvenida a Crimiconciencia Social. Este no es solo un podcast, sino que es un espacio que he creado pensando en ustedes, en aquellos que buscan ir más allá de los titulares y profundizar en el complejo mundo del crimen y las injusticias, pero siempre con una mirada crítica y una perspectiva profundamente social. Aquí, el análisis criminológico se fusiona con la realidad que vivimos en nuestra sociedad mexicana. Antes de sumergirnos en el urgente tema que nos convoca hoy, permítanme presentarme. Mi nombre es Noemí Bustos y soy licenciada en Criminología y Criminalística, con una especialidad en Ciencias Políticas. Mi trayectoria y mi pasión me han llevado a este punto, el deseo de conectar directamente con ustedes, para así juntos explorar esos sucesos que a menudo nos impactan, pero que rara vez comprendemos en su totalidad. Mi propósito es que a través de cada episodio podamos afinar nuestra capacidad analítica, generando una verdadera conciencia social que surge desde las entrañas de la criminología. Queremos entender el porqué, el cómo y lo más importante, qué podemos hacer al respecto como individuos y como colectividad. Y precisamente hablando de entender los por qué, el episodio de hoy promete ser excepcionalmente revelador. Nos apoyaremos en una disciplina hermana y fundamental de la criminología, la psicología. De la mano de un invitado especial, nos adentraremos en estos fenómenos culturales que a menudo normalizamos, pero que tienen un impacto profundo en la génesis y perpetuación de ciertas problemáticas sociales. Descifraremos cómo la mente individual se entrelaza con el colectivo y cómo ciertas narrativas culturales pueden distorsionar nuestra percepción de la responsabilidad y la justicia. Prepárense para un análisis que los invitará a cuestionar lo establecido y a mirar la realidad con otros ojos. Y bueno, un comentario. Les pido una disculpa de antemano si se menciona mucho el concepto de monstruo en este episodio, pero será necesario para la comprensión total del tema. Sin más que decir, comenzamos. Y bueno, comienzo con una pregunta bastante fuerte. ¿Es el feminicida un monstruo o un humano reflejando nuestra sociedad? Es crucial dejar de esconder la violencia de género detrás de etiquetas y asumir nuestra responsabilidad colectiva. Podía parecer un detalle menor, ¿verdad? Un nombre, una etiqueta, pero en realidad la elección de esas palabras tiene un poder inmenso. No es solo una cuestión de vocabulario, es una cuestión de entendimiento, de justicia y de responsabilidad. Cuando usamos ciertas palabras para referirnos a los perpetradores de estos crímenes, podemos, sin darnos cuenta, desviar la atención de las causas reales, de los factores estructurales que los permiten y sobre todo de nuestra propia responsabilidad como sociedad. Queremos desmantelar la idea de que son simplemente anormales aislados y empezar a ver la compleja red de factores que los rodean. Analizaremos por qué es tan peligroso esconder la realidad a través de etiquetas que nos alejan de la verdad. Ahora bien, profundizando desde la materia en el ámbito criminológico, la precisión conceptual es fundamental.
La etiqueta de monstruo, tan frecuentemente aplicada a quienes cometen actos atroces como el feminicidio, lejos de esclarecer, diluye la responsabilidad y, paradójicamente, normaliza la violencia. Al categorizar al perpetrador como una entidad anómala, inherentemente malvada o deshumanizada, lo estamos posicionando fuera del tejido social. Esto crea una barrera psicológica que nos impide reconocer que este individuo no es una excepción inexplicable, sino, en muchos casos, es el producto de dinámicas sociales, culturales y sistémicas que hemos permitido e incluso perpetuado. Cuando se le llama monstruo, se le desvincula de su contexto humano, minimizando la necesidad de analizar los factores sociales, culturales y machistas que influyeron en su conducta criminal. Es una forma de externalizar el problema, de señalar a un otro radicalmente diferente y así evitar una autorreflexión incómoda sobre las condiciones estructurales que propician esta violencia de género. Esta desvinculación es un obstáculo crítico para la prevención efectiva, ya que si el criminal es un ser irracional y ajeno, ¿qué se puede hacer más allá de encerrarlo? Por ello, la realidad, desde una perspectiva criminológica, es mucho más compleja y exigente. Realmente es necesario entender que el feminicida no es una anormal en el sentido de una rareza biológica o una desviación psicológica inherente a todos los individuos. Por el contrario, es, en su mayoría, un hombre que perpetúa la violencia machista. Esto significa que su comportamiento letal es la manifestación extrema de un conjunto de creencias, actitudes y privilegios aprendidos y reforzados en un contexto cultural específico como el que lamentablemente prevalece en México. Estos individuos crecen y se desarrollan inmersos en una cultura donde el machismo les provee, consciente o inconscientemente, las herramientas, justificaciones e incluso la validación social para ejercer control, dominación y, en última instancia, la violencia sistémica sobre las mujeres. Y bueno, la violencia no surge de la nada, es una escalada de comportamientos y pensamientos que encuentran resonancia en un entorno que aún no ha desmantelado sus propias bases patriarcales. Y bueno, uno de los puntos más importantes y en el que quiero hacer énfasis es que, desde la criminología, nuestra labor fundamental es la comprensión del fenómeno criminal en su totalidad. Esto implica ir más allá del acto en sí para analizar los factores biopsicosociales que inciden en la conducta delictiva. Sin embargo, es de suma importancia mencionar que esta búsqueda de comprensión no implica, bajo ninguna circunstancia, justificar el crimen o eximir al perpetrador de su plena responsabilidad penal y moral. El estudio de factores biológicos, en caso de existir, los psicológicos, como lo pueden ser los patrones de personalidad o trastornos, siempre que estén clínicamente validados y no sean una excusa. Y crucialmente, los factores sociales, como la socialización en el machismo, la exposición a la violencia, la ausencia de límites, la impunidad percibida, nos permite construir un perfil más completo. La meta de esta aproximación es desarrollar estrategias de prevención más efectivas, identificar factores de riesgo y diseñar intervenciones que puedan desarticular el ciclo de la violencia
antes de que escale a sus consecuencias más graves. Al entender las raíces de la violencia machista, podemos identificar dónde y cómo intervenir a nivel individual, comunitario y estructural para evitar más víctimas de estos actos y transformar una cultura que aún perpetúa tales conductas. La criminología nos equipa con las herramientas para hacer un análisis riguroso y a partir de él proponer soluciones que vayan más allá de la mera punición, buscando una justicia integral y una sociedad más segura. Precisamente para ilustrar este punto y anclarlo en nuestra realidad en México, hemos sido testigos de dos casos que sacudieron profundamente la conciencia nacional y que lamentablemente se vieron envueltos en esta peligrosa narrativa del monstruo. El primero es el caso de Carlos Hernández, a quien los medios y la sociedad bautizaron erróneamente como el monstruo de Ecatepec. Carlos Hernández es un feminicida y aunque el número exacto de sus víctimas aún se debate, se le vincula presuntamente con la desaparición y asesinato de entre 10 a 20 mujeres, aunque solo un número menor de cuerpos han sido localizados e identificados. El segundo caso es Andrés Mendoza, malamente conocido como el monstruo de Atizapán. Este sujeto, un feminicida serial, llevó a cabo crímenes atroces durante 3 décadas. Se estima que pudo haber asesinado a más de 30 personas en el tiempo mencionado. Y es aquí, frente a casos como los de Carlos Hernández y Andrés Mendoza, donde nuestra perspectiva criminológica nos obliga a formular la pregunta incómoda: ¿es realmente un monstruo el sujeto que no solo comete crímenes sádicos, sino que demuestra un conocimiento de las dinámicas sociales, que premedita sus acciones y que meticulosamente intenta esconder sus delitos? La respuesta, desde el análisis criminológico, es un rotundo no. La idea de que el feminicida es simplemente un enfermo o un monstruo falsea por completo el análisis y nos impide afrontar la raíz del problema. Lo que se ha mencionado a través de todo este podcast: el machismo estructural existente en nuestra sociedad. Y bueno, es necesario puntualizar el por qué no debemos llamarlos monstruos. Punto número 1. Evadir la discusión sobre las causas raíz. Como he mencionado en el punto anterior, si son monstruos, no necesariamente necesitamos entender por qué actúan así dentro de nuestro propio contexto social. Esto desvía la atención de problemas sistémicos y arraigados como la misoginia, el machismo, la impunidad y una cultura de violencia que lamentablemente sigue contribuyendo a los feminicidios en México. Punto número 2. Crear una falsa sensación de seguridad. Si asumimos que los feminicidas son monstruos aislados, la sociedad podría caer en la complacencia, pensando que estos crímenes son eventos raros y distantes, y no una manifestación extrema de una violencia de género generalizada que afecta a las mujeres cada día en sus hogares, calles y trabajos. Punto número 3. Aquí es donde el término feminicida se vuelve crucial. No es una simple palabra, es una herramienta conceptual y jurídica que especifica la motivación y la víctima.
No estamos hablando de un homicidio cualquiera. Es el asesinato de una mujer por razones de género. Al usar el concepto monstruo, se diluye esta especificidad y se oculta el componente de género que es central y definitorio en estos crímenes. El feminicidio es un delito tipificado por muchas legislaciones precisamente para reconocer que estos asesinatos no son aleatorios o accidentales, sino que están imbuidos de odio, desprecio, misoginia o un deseo de control hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. Ignorar o evitar el término feminicidio invisibiliza la ardua y valiente lucha de los movimientos feministas y de derechos humanos que han trabajado incansablemente para que este tipo de violencia sea reconocida, prevenida y sancionada adecuadamente. Es un retroceso en la visibilización de un problema que demasiado tiempo fue negado o minimizado. Punto número 4. El enfoque en el espectáculo versus la conciencia social. El uso del concepto monstruo también tiende a generar un morbo y una fascinación por lo macabro, convirtiendo el caso en un espectáculo mediático. Si bien atrae la atención de manera superficial, desvía el foco de la verdadera tragedia y de sus profundas implicaciones para las víctimas, sus familias y la sociedad en general. Se prioriza el shock y el entretenimiento por encima de la conciencia social, la prevención efectiva y la exigencia de justicia integral. Esto puede incluso minimizar las consecuencias reales y el trauma devastador que estos crímenes causan en la vida de miles de personas. Una vez mencionados estos puntos, me parece que el tema se ha podido entender mucho más que en un principio. Y es por ello que ahora le doy la bienvenida a nuestro invitado especial, que desde su perspectiva de psicología nos va a explicar su opinión acerca de este tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada me presento. Me llamo Christopher Arteaga, soy licenciado en psicología y pues más que nada primero muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, por la oportunidad, por el tiempo, este, permitirme pues dar mi perspectiva como profesional en el ámbito de la psicología, ya que en este caso pues se busca como que abarcar más allá de lo que es la acción que normalmente la mayoría de personas con lo que se queda, la acción, el hecho, y claro que es muy importante y claro que es relevante, pero así de igual de relevante como es lo sucedido y el hecho como tal, en un caso de un feminicidio, es muy importante también comprender de dónde, el por qué, como términos como monstruo puede afectar más que ayudar en estos casos y pues demás. Como dije, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Además de que considero es muy importante que temas sociales, temas como este, se abarquen desde diversas disciplinas, ya que al final de cuentas esto da un mayor enriquecimiento a la información, permite tener una perspectiva mucho más amplia de las cosas, buscar tener un entendimiento mayor de los hechos, de la información, de lo que sucede, para poder entender, ya que el entender cómo es que es importante quedarnos con lo que es más allá de una sola etiqueta como lo es decirle a alguien monstruo, pues es bastante relevante, ya que esto nos permite a llevar un entendimiento más profundo de el gran proceso y lo complejo que es cómo es que una persona, un individuo, termina, termina cometiendo estos actos. Y ante todo es muy importante siempre especificar y aclarar que uno al querer entender las razones, los motivos, el por qué alguien termina cometiendo
los actos que realiza no es por justificar, porque nunca se va a tener que buscar una justificación o se busca justificar los actos de una persona los cuales son actos de violencia extrema, actos los cuales terminan llevando hasta el arrebatarle la vida a alguien. Nunca se va a justificar algo así. Nunca se va a justificar cómo una persona termina dañando e hiriendo a alguien más. Jamás se va a justificar eso. Pero lo que sí se puede hacer ante situaciones como estas es entender. ¿Por qué entender? Entender y comprender el por qué pasa todo esto es fundamental y esencial, perdón, para que entendamos su perspectiva y entendamos cómo es que termina en ello, para así poder generar protocolos, elementos, campañas, herramientas necesarias para que la sociedad tenga el conocimiento suficiente para con ello evitar que algo así se vuelva a repetir. Así que es muy importante siempre recordar eso. Nunca se busca justificar, sino entender para prevenir. Así que primero que nada, como mencioné ahorita que comencé con la presentación y todo, es muy importante dejar de utilizar etiquetas, como lo que es monster. Cuando las personas y como individuos utilizamos etiquetas, normalmente es como para clasificar a algo o a alguien dentro de una categoría. Y en el caso de utilizar una palabra como monster, es un error muy, pero muy importante que se corrija. ¿Por qué? Nosotros al llamarle monsters a personas que han cometido asesinatos, feminicidios, el hecho de quitarle la vida a alguien, al nosotros llamarlos monsters, es como si nos estuviéramos deshaciendo de ellos como sociedad. Es como decir, eso es un monstruo, eso no soy yo, eso no es lo que es ser un ser humano, eso no es una persona. Y en el momento en el que ocurre como que este cambio de perspectiva, en este momento en el que se le deshumaniza a las personas, es cuando es mucho más fácil desecharlos que buscar entenderlos. Y como mencioné antes, es muy importante entenderlos, ya que es algo que simplemente se va a seguir perpetuando si no se busca una intervención, no se busca una solución, si solamente es lo mismo, etiquetar y rechazar. Es por ello que personas las cuales cometen estos actos, la verdad es que su psique o el hecho de que puedan presentar algún tipo de trastornos severos es muy mínimo el porcentaje, la verdad. Y eso nos indica que así como esas personas, cualquiera de nosotros, de obviamente existe este o potencial, perdón, de que hagamos algo similar, ya que al final de cuentas son personas. Es cualquier persona que tú puedas ver por la calle caminar perfectamente, todas y cada una de las personas, todas y cada uno de nosotros, en el contexto erróneo, podemos terminar cometiendo los mismos actos que estas personas a las cuales solamente se les clasifica como monstruos. Es por ello que es necesario eliminar etiquetas. Eliminar etiquetas, dejar de verlos como anormales, porque eso simplemente es una forma de uno mismo como cuidarse, como de apartarlos de la sociedad para que sea más fácil desecharlos. Porque no es lo mismo decir, ah, es que estamos deshaciéndonos de un monstruo, a decir, nos estamos deshaciendo de un humano, de una persona. Y es por ello el gran error de dar etiquetas y asignar cosas que sinceramente pues no van, no son, y es mejor buscar dejar las etiquetas de lado para llegar a entender. Así que haciendo un pequeño resumen de todo lo mencionado, es necesario y vital dejar de utilizar etiquetas para deshumanizar y también para hacerlos como a un lado, para verlos como normales, para dejar de verlos como personas, porque nuevamente es un gran error no buscar entender para prevenir. Así que bueno, aquí me gustaría mencionar a un autor. En este caso es Albert Bandura. Este fue un psicólogo bastante influyente, fue un psicólogo cognitivo social y es bastante reconocido por su teoría del aprendizaje social. En esta, él
nos enseña distintos conceptos y de hecho también nos muestra diversos experimentos en los cuales el ser humano aprende por sociedad. Ya no es solamente que al ser humano le afecte un aspecto biológico o un aspecto psicológico, como lo es que se le enseña en casa, cuáles son sus ideas y cuáles son sus creencias, sino que el cómo es la sociedad influye bastante. Y dentro de esta teoría del aprendizaje social, creo que me gustaría abarcar lo que es un término bastante relevante para este tema, que sería el determinismo recíproco, que es un concepto dentro de su teoría en la cual nos dice cómo la conducta humana no se determina únicamente por estos factores internos como es la personalidad o, o solamente son los factores externos como es el ambiente, la sociedad, sino que es una interacción bastante importante entre tres factores, que sería, como dije, los factores personales, que son estos pensamientos, emociones, la biología, los aspectos conductuales, que son las acciones, hábitos, y el entorno, donde ya entra aquí la sociedad y la cultural, y la cultura, perdón. Es por ello considero necesario entender, ejemplo, este concepto del determinismo recíproco, puesto que al final el ser humano lo podemos manejar como un ser el cual su desarrollo y cómo va a ser y quién lo determina es bastante amplio, sinceramente. Ya que ejemplo, supongamos, en un factor personal, una persona, un agresor, un hombre, pues crece con el hecho de que hay ciertos roles, que únicamente esos son los roles existentes, que se va a justificar la violencia que existe en él, que son géneros, bueno, perdón, son roles de géneros muy rígidos y los cuales justifican la violencia como castigo al momento de que estos roles no se cumplen. ¿Cómo en qué situaciones puede pasar esto? Situaciones en las que a lo mejor un niño presencia como su papá violenta a su mamá, como una de las dos figuras ejerce una violencia y una presión y un castigo a la pareja por no cumplir ciertos roles o expectativas que se tuviera de esta persona. Ejemplo, esto siendo el apartado de los factores personales. En el área de la conducta, entraría lo que es que mm, el hecho de controlar, el querer tener la posesión, le digo, como buscar tener el control de la vida de las personas, el aislar a las personas, en este caso a las parejas, es algo que hombres, los cuales son propensos o existe una posibilidad de que cometen un acto de femicidio, normalmente hacen. Este querer tener el control lleva a esto. Y luego es el entorno, o sea, vivir en una sociedad en donde simplemente no hay como que la búsqueda de algún cambio en el que se fomenten y te refuercen los pensamientos previamente adquiridos, como lo son el tema del control, el tema de que el hombre es superior, de que el hombre es esto, de que el hombre es más, que el hombre tiene que llevar las riendas, cosas por el estilo, simplemente es algo que no. O sea, así que, ejemplo, comprendiendo lo que es la teoría, bueno, el concepto del determinismo recíproco de Bandura, podemos abarcar un entendimiento mayor del cómo el entorno, la persona y la conducta son tres factores los cuales van a influir bastante en cómo la persona se va a terminar desarrollando, cómo la persona va a terminar pensando y cómo va a terminar creyendo que son las cosas. El pensar que los celos son amor y que el hombre solamente puede tener el control de las cosas son normas sociales o culturales que simplemente llevan a que en caso de presentarse una situación de extrema celotipia y de extremo querer tener el control, ocasione un asesinato. Así que, bueno, a forma general, creo que es muy importante de que dejemos de etiquetar a las personas por sus actos y más entenderlas, claro, que tienen que llevar lo que es la responsabilidad de sus actos, tienen que llevar su sentencia adecuada y hacerse cargo de las cosas que hicieron. Nuevamente, entender no justifica las acciones de alguien, el entender permite prevenir y el entender permite comprender de dónde surge todo esto. Es importante buscar dejar de
seguir fomentando y de seguir quedándonos con estos patrones de violencia en donde si vemos que alguien está sufriendo dentro de una relación, es bastante importante que logremos intervenir, porque muchas veces las personas dentro de esta relación no ven esta violencia que existe, no ven estos ciclos de violencia que existen, y en el más mínimo momento en el cual ya existe una violencia, tanto física como psicológica, es necesario poner un alto, saber poner límites, saber conocerse a uno mismo y saber decir cuándo ya es hora de parar. Y nuevamente, como dije, no solamente es algo del pensamiento de la persona, no solamente es algo de sus comportamientos, sino también es toda esta cultura y sociedad que existe, donde se fomentan más estos pensamientos de posesión, más estos pensamientos machistas, más estos pensamientos que el amor es esto, es que si no te hacen esto, esto no es amor, que llevan a que todo este cúmulo de cosas y de factores haga que directamente un hombre, bajo sus ideas y creencias, cometa un caso tan atroz como lo es un feminicidio. Así que, bueno, creo que desde la psicología es bastante claro el mensaje existente, que la responsabilidad, claro que es del individuo, pero la prevención es responsable de la sociedad. El individuo es responsable de sus acciones, pero la sociedad es responsable de evitar que alguien, como una persona, vuelva a cometer esto. ¿Cómo se evita esto? Campañas de prevención, buscar ayudar a los demás, escuchar a los demás, dejar de promover ideas machistas, ser conscientes de que son ideas machistas y dejar de seguirlas teniendo y fomentándolas. También debemos de dejar de delegar como la culpa con, con conceptos como es que es un monstruo, es que es algo aparte, es algo normal. Y es necesario que reconozcamos que los hombres con estas acciones, al final de cuentas, son personas, pero son personas las cuales, tanto su entorno como su pensamiento, lo llevaron a hacer eso. Y no verlos como algo más, simplemente para quitarnos como la responsabilidad que existe dentro de nosotros como sociedad. Es necesario cambiar la cultura actualmente que existe y es necesario empezar con una gran educación emocional, una gran educación de género, tener perspectiva de género desde más temprana edad, para que desde niños se nos vayan inculcando estos valores, estas creencias mucho más sanas y de una mejor convivencia entre personas, para que logremos entendernos, para que siga siempre ante todo este respeto fundamental y vital que tiene que haber como personas que somos. Así que debemos dejar de mantener estas ideas de masculinidad como lo era antes y que no sé qué, fomentar una masculinidad no violenta, y buscar dejar de apoyar gente que incentive pensamientos como estos. Pedirle tanto al gobierno como a las instituciones correspondientes que también metan manos en un papel tan importante como es un cambio de pensamiento y un cambio de cultura. Así que, pues bueno, a raíz de todo esto, creo que es importante que así como hay que exigir al gobierno, a las instituciones, a las personas, a la sociedad, pues el cambio comienza en uno mismo, el cambio comienza dentro de uno, reconociendo qué es algo machista, qué es algo que es violencia, qué es algo que pueda pues fomentar el que actos como los feminicidios pues se perpetúen. Así que igual es necesario siempre buscar el protegernos como sociedad, proteger la vida de las mujeres y que al final de cuentas todos somos personas. Hay que entender los actos más allá de hay que entender el porqué, más allá del simplemente la acción. Y pues sería más que nada eso. La verdad es que muchas gracias por el espacio nuevamente. Repito, espero que mi perspectiva, que mi pensamiento sea algo que nutre y enriquezca a las personas que escuchen esto. Así que de verdad, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y un gusto poder estar aquí. Ahora bien, después de haber escuchado tanto mi opinión como criminóloga
como la opinión de nuestro invitado psicólogo, espero que puedan reflexionar sobre esta enorme y urgente problemática que, aunque pudiera parecer que no es tan importante, pues a través de este podcast hemos entendido el por qué incluso un concepto o un discurso puede interferir tanto en la justicia y en la acción para evitar este tipo de violencias. Así que, en resumen, mientras la etiqueta monstruo puede reflejar el horror visceral y la incomprensión de los crímenes, el término feminicida es, desde la criminología y la justicia, el más preciso y necesario. Este último visibiliza la dimensión de género de la violencia, exige una respuesta social y estatal específica y contribuye a la comprensión de estos crímenes como un problema estructural y sistémico, no solo como actos aislados de individuos malvados. Nos obliga a mirar hacia adentro, hacia las raíces machistas de nuestra propia cultura, para poder realmente combatirlos. Y pues bueno, en realidad este también es un llamado urgente a llamar a las cosas por su nombre, para darles la responsabilidad que necesitan, porque si no hay responsabilidad, no puede haber acciones que enmienden los hechos. Por tanto, también los invito a escuchar lo que tienen que decir, por ejemplo, y en este caso, los colectivas feministas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que están demandando? Escuchemos atentamente a las personas y grupos sociales que enfrentan problemáticas culturales. No ignoremos más los problemas colectivos y que de alguna u otra forma son responsabilidad de todos. La unión hace la fuerza, la colectividad hace el cambio. Empecemos por hacer las cosas desde uno mismo. Por ejemplo, reflexionando, analizando, siendo críticos y escuchando. Sin más por decir, los invito a siempre, siempre, siempre cuestionarlo todo. Esto fue un poco de crimiconciencia social. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.